Y continuamos ahora con la comunicación del doctor Merchan Murillo, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Cádiz, cuyo trabajo se titula La elección del acuerdo de ley aplicable y los archivos electrónicos cualificados en el Reglamento de la Unión Europea 2016-1103. Cuando quiera, doctor Merchan, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, como no puede ser de otra manera, muchas gracias al Comité Científico, al Comité Organizador, compañeros, por permitirme estar aquí hablando sobre estas cuestiones. Como todos sabemos, el artículo 22 del Reglamento 2016/1103 permite designar o cambiar la ley aplicable al régimen económico matrimonial y la validez formal del acuerdo se regula con detalle en el artículo 23, que establece los requisitos que sirven para asegurarse que los cónyuges son conscientes de las consecuencias que conlleva su decisión. Y concretamente, el apartado primero del artículo 23, con respecto al artículo 22, establece que se expresará por escrito, firmado y fechado por ambos cónyuges, considerándose como escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo, es decir, un archivo electrónico. En este contexto, como decimos, los requisitos del acuerdo se establecen que deben ser por escrito, fechado y firmado. Y, evidentemente, esto debe sumarse que también pueden estar en formato electrónico. Es decir, se hace referencia al principio de equivalencia funcional, es decir, lo que vale en papel también vale en formato electrónico. De esta forma, en relación a que el escrito se debe hacer referencia al principio básico de que toda información pueda ser reproducida y leída, es decir, estableciéndose el criterio objetivo de que toda información consignada en la comunicación electrónica pueda ser accesible para una ulterior consulta. Y si hablamos de fechado y firmado, se debe relacionar con que el escrito esté firmado electrónicamente, tratando de ofrecer una equivalencia funcional entre lo que es la firma electrónica y los sellos o timbres. Además de lo anterior, el reglamento, por supuesto, establece que deberán cumplirse otros requisitos formales. Por ejemplo, en nuestro país establece el mismo que para la capitulación matrimonial y, por tanto, deberá hacerse en escritura pública. Y en ese contexto, debe observarse que en la materia de forma el legislador europeo no utiliza un criterio de aplicar la ley más exigente, sino que puede resultar varias leyes aplicables y cualquiera de ellas pues, haría válida el acuerdo en estos aspectos. Por lo tanto, es posible que un acuerdo de elección pueda ser válido conforme a la ley del estado de conclusión y sin embargo, formalmente sea nulo por no respetar las exigencias formales del Estado del Estado miembro de residencia habitual de los cónyuges. Y especialmente se nos puede dar en un contexto electrónico. ¿Por qué? Por ejemplo, en Suecia, los acuerdos matrimoniales pueden celebrarse de manera privada y estos acuerdos deben ser registrados y además en Suecia cuenta con un sistema avanzado de identificación electrónica que permite firmar, presentar documentos electrónicamente válidos, resultando aplicable cualquier tipo de firma electrónica. En Finlandia, los acuerdos matrimoniales pueden hacerse de manera privada y deben ser registrados electrónicamente en el registro correspondiente. Finlandia, además, tiene un sistema altamente avanzado sobre identificación electrónica y que permite realizar muchos trámites online, incluyendo la presentación de documentos y registros, resultando válido cualquier tipo de firma electrónica, ya sea simple, avanzada o cualificada. En Polonia, los acuerdos, sin intervención de notario, algunos de ellos, pero evidentemente firmados electrónicamente y tendrán que estar registrados y dependerán solo y exclusivamente de la firma electrónica cualificada. Estonia, por ejemplo, solo permite cualquier tipo de firma electrónica, especialmente las simples, por cuestiones de reconocimiento transfronterizo y de interoperabilidad. Y así sucesivamente. Y en este contexto puede observarse que el tipo de firma electrónica puede presentarse crucial, pudiendo dar problemas por cuanto el tipo de firma electrónica puede ser un elemento esencial para la vida formal del acuerdo. Y por otro lado, en relación al requisito formal, como he dicho, en España se requiere hacerse en escritura pública y en ese contexto la ley del notariado, modificada en 2023, se modifica con el fin de regular el protocolo electrónico que refleje los matrices, instrumentos públicos, entre otras muchas cuestiones, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos. Además, la ley establece que podrán expedir a través de sede electrónica notarial copias autorizadas de su firma electrónica cualificada bajo las condiciones que las copias en papel. Y esto, evidentemente, debe liarse con el reglamento 2024/1183, que modifica el reglamento 910/2014 y que entró en vigor el 20 de mayo de 2024 y que establece un nuevo marco jurídico sobre los archivos electrónicos y la identidad electrónica, entre otras muchas cosas, por supuesto. En ese contexto debe tenerse en cuenta que las copias autorizadas con firma electrónica son archivos electrónicos. Y muchos estados, como es el caso de España, han introducido, antes incluso de la entrada en vigor de este reglamento,
Requisitos aplicables a la prestación de esos servicios que proporcionen un archivo electrónico seguro y fiable con el objetivo de posibilitar la compresión a largo plazo de esos documentos electrónicos y los servicios de confianza asociados a estos. Lo que evidentemente puede crear problemas por motivos de interoperabilidad, ya sea técnica, organizativa, semántica o jurídica, si no se adaptan, como es debido, por supuesto, al reglamento. Y en cualquier caso, antes del 21 de mayo de 2025, la Comisión Europea va a establecer, mediante actos de ejecución, una lista de normas de referencia y especificaciones y procedimientos para los servicios cualificados de esos archivos electrónicos y que resultarán y que estarán, evidentemente, en la misma línea que las firmas electrónicas cualificadas en esas decisiones de ejecución, pero, evidentemente, hay que tener en cuenta que se añade una nueva firma electrónica en ese reglamento. Y todo con objeto de establecer un conjunto de herramientas eficientes que influyen en los requisitos funcionales aplicables a los servicios de archivo electrónico, así como los efectos jurídicos. Y lo que se busca es permitir la reproducción de datos y documentos electrónicos conservados en diferentes soportes, formatos, con el fin de ampliar su durabilidad y legibilidad después del periodo de validez tecnológica y, por supuesto, tratando de evitar al mismo tiempo la pérdida o alteración en la medida de lo posible. Cuando los datos y metadatos y luego dentro de los documentos electrónicos presentados al servicio de archivo electrónico contengan unas varias firmas cualificadas, los sellos o sellos electrónicos, el servicio debe utilizar procedimientos que, evidentemente, sean capaces de ampliar su fiabilidad y con el fin de crear pruebas de conservación de esos archivos electrónicos que deben utilizarse servicios de confianza cualificados, creando, por lo tanto, esos archivos cualificados. Y todo ello, como es lógico, en la medida que el servicio de archivos electrónicos no están armonizados aún en la Unión Europea, los Estados miembros deben empezar a introducir esas disposiciones de conformidad con el derecho de la Unión relativas a esos servicios, tales como las disposiciones específicas de esos servicios integrados y archivos utilizados. Porque con el archivo electrónico lo que se trata es de garantizar la recepción, almacenamiento, recuperación y eliminación de datos electrónicos y documentos electrónicos para asegurar la durabilidad y legibilidad de esos archivos electrónicos, así como preservar su integridad, confidencialidad y prueba de origen durante todo el periodo de conservación y, por tanto, también durante su validez. De esta forma, esos datos electrónicos y esos documentos electrónicos conservados mediante el servicio cualificado de archivo electrónico son copias autorizadas o comunicaciones electrónicas como las que estamos haciendo referencia, que gozarán de una presunción de integridad y de origen durante el periodo de conservación por el prestador del servicio cualificado, que seguirá siendo la misma autoridad certificadora. Lo que pasa es que tendrá que adaptarse al artículo 45, un CIES del nuevo reglamento, que son, entre otros, pues utilizar procedimientos y tecnologías capaces de asegurar la durabilidad y legibilidad, así como garantizar que dichos datos y documentos electrónicos se conserven de una manera que queden totalmente protegidos durante su pérdida o posible alteración y permitir que las partes usuarias autorizadas reciban de forma automatizada un informe que confirme que los datos electrónicos y documentos electrónicos de un archivo electrónico cualificado gozan de una presunción de integridad. En definitiva, lo que se nos presenta es un nuevo marco jurídico que representa un avance significativo en la digitalización segura de los documentos y su regulación, bajo el nuevo reglamento, establece un marco robusto y que ofrece seguridad jurídica. En cualquier caso, téngase en cuenta que esto poco a poco va a ir mucho más allá, especialmente cuando se empiecen a implementarse y a desarrollarse los servicios de identificación y firma electrónica a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Merchan, y enhorabuena por su magnífica disertación en un tema tan técnico y difícil, por lo menos para la mayoría de los juristas, creo. Pues bien, seguida.